Vamos a comenzar la lectura del Evangelio de San Mateo. San Mateo comienza su Evangelio con la genealogía de Jesucristo. Cuando San Mateo escribe su Evangelio, lo escribe realmente para hebreos, para judíos religiosos. El objetivo que perseguía era demostrar a través de la Escritura, con el Antiguo Testamento, que Jesús era el Mesías. Su Evangelio, que comienza con la genealogía de Jesucristo, comienza diciendo libro de la generación de Jesucristo, hijo de David. Hijo de David, ya le da el título de rey y de Mesías. Y luego hijo de Abraham. Dios hizo la promesa de que de él vendría una descendencia en Génesis 22:18, por la cual serían bendecidas todas las naciones. El ser hijo de Abraham significaba pertenecer al pueblo. El pueblo, que estaba formado por distintas ramas políticas, podríamos decir. Encontramos los fariseos, quiere decir los separados, que eran líderes laicos y que querían aplicar la ley a todos los judíos, no solo sacerdotes, sino a todos los judíos en general. Normalmente, en general los fariseos no creyeron en Jesús, excepto algunos como Nicodemo o Pablo. Bueno, Pablo fue algo sobrenatural, en principio no creyó, pero su conversión fue sobrenatural. También estaban los saduceos, que era una clase sacerdotal. Era la clase sacerdotal, que eran ricos y controlaban el templo, controlaban el Sanedrín. Decía que los judíos en general pues pensaban que por ser descendientes de Abraham ya tenía asegurada la salvación. Ellos pensaban que la salvación era eso, ser descendiente de Abraham. La genealogía pues está dividida en 3 tramos de 14 ascendientes. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, o fue padre de Jacob, Jacob engendró a Judá. En el Génesis 49:10, Jacob profetiza de Judá que en él estaría el cetro hasta que llegase el verdadero rey, que es Jesucristo. Entonces ya estaba diciendo que Jesucristo descendería de Judá. Desde el principio de la Biblia, toda la Biblia habla de Jesucristo. Desde que comienza el Génesis, en Génesis 3:15, ya Dios promete un descendiente, una simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Le promete a Abraham una descendencia por la que bendecería a todas las naciones. Y Jacob profetiza sobre Judá diciendo que de él descendería Jesucristo. Esta confirmó que vendría de Judá. Una curiosidad que encontramos en la genealogía es que dice: Judá engendró de Tamar, que fue su nuera, que no tuvo descendencia. Eso aparece en Génesis 38, no tuvo descendencia con su hijo y según la ley debía de darle descendencia a través de los hermanos. El suegro Jacob debía de haber hecho cumplir esa ley de la descendencia, y finalmente ella se hizo pasar por prostituta y
tuvo relaciones con Judá y fue padre de Fares. Fares fue Fares fue ancestro de Jesús. Eso podemos leerlo en Génesis 38. La genealogía era muy importante para el pueblo porque Dios separó este pueblo, lo separó del resto de los pueblos. Entonces ellos llevaron una genealogía bastante estricta. Se puede ver en Esdras 2, del versículo 59 al 62, que aquellos que volvieron del destierro, pues tuvieron que demostrar su genealogía, y si no se encontró la genealogía, si no pudieron demostrar de quién eran descendientes, pues entonces fueron considerados como inmundos, fueron considerados como pueblo de segunda categoría, porque no podían demostrar que eran del pueblo, aunque hubiesen vuelto del destierro. Cuando San Mateo escribe la genealogía del Señor, y también lo hizo Lucas, pues el Sanedrín, que cuestionó todo, absolutamente todo sobre Jesús, y bueno, escribieron luego después auténticas calumnias sobre él. Sin embargo, no cuestionó la genealogía de Jesucristo, y seguramente la examinaron, sin duda, y seguramente pues vieron que era exacta, con lo cual fue bastante fiable lo que estamos leyendo. No lo vamos a poner en duda, por supuesto, pero ellos tampoco la pusieron, con lo cual estaban reconociendo que realmente pertenecía al pueblo y tenía derecho al título de rey. Cuando leemos la genealogía, pues vemos que pone Judá engendró, Fares engendró, o fue padre. También hay muchas traducciones que ponen fue padre. No quiere decir que sea directo, hay saltos, hay algunos saltos, pero porque ellos entendían la palabra padre o descendiente, entendían que no solamente, porque ellos decían, mi padre es Abraham, entonces quiere decir yo soy descendiente de Abraham, aunque no sea mi padre directo, puede ser mi abuelo, puede ser mi tatarabuelo. Entonces no es que haya una incorrección en decir que engendró, sino que ellos entendían que eran descendientes, y que al descender de tal persona, pues podría ser su padre o podría ser su abuelo. Eso se ve a lo largo de la Biblia, lo encontramos varias veces, no solamente aquí. También, bueno, a lo largo de la Biblia encontramos muchas genealogías. También están en Génesis 5. La primera genealogía es las generaciones de Adán. Y bueno, sí, tiene mucha importancia para, de hecho, también el libro de Números, pues se llama Números porque hacen el censo de todo el pueblo, y también pues tiene mucha importancia en la Biblia, pues, de cuál es tu origen y de dónde proviene. Nosotros pues somos una generación de Adán. Nosotros provenimos de Adán, y por Adán morimos, y por Jesucristo vivimos. Somos descendientes de Adán al nacer, y somos descendientes de Jesucristo al nacer de nuevo por el bautismo, y entramos en el libro de la vida del Cordero. Comenzamos nuestra nueva vida con la inscripción en el libro de la vida del Cordero, de la generación de Jesucristo. Hay algunas mujeres en la genealogía. Hemos hablado de Tamar, hemos hablado de Rahab, que aparece en
Josué 2. Rahab aparece en el libro de Josué y era extranjera, fue una mujer extranjera que porque las mujeres que aparecen todas realmente son mujeres particulares que ya aparecen en el Antiguo Testamento. Y Rahab pues demostró su fe y su confianza en el Señor al ayudar al pueblo elegido y como ella pues fue acogida por el pueblo y fue salvada por el pueblo. Gracias al Señor fue salvada. Y luego Ruth, que también fue una mujer extranjera. Hay un libro en el Antiguo Testamento que es el libro de Ruth, que cuenta una historia que es muy bonita, es preciosa. Y Ruth pues fue abuela de David, de ella pues desciende David, como aquí podemos ver, bisabuela de David. Entonces vemos que en esta genealogía también se incluye mujeres y además mujeres que son extranjeras. La madre de Salomón, que fue Betsabé, mujer de Urías, con la que David pues, cometió un gran pecado, no solamente el pecado del adulterio, sino que además, el pecado de codicia, el pecado de adulterio y además el de asesinato, porque asesinó a Urías y con él pues David pues reconoció su pecado y con él pues tuvo que como penitencia del primer hijo y todo eso aparece en el libro de Reyes. La genealogía termina con y Jacob, que engendró a José. Termina con José. José, que sabemos que no fue padre de Jesucristo, sino que fue padre putativo, o sea, adoptó a Jesucristo. De hecho, San Mateo aquí lo especifica. Jacob engendró a José, el esposo de María. No dice padre de María, no dice José que engendró a Jesús, sino que fue esposo de María, con lo cual legalmente Jesucristo fue hijo de José y legalmente le corresponde el trono por ser hijo adoptivo, hijo legal de José. Y de María nació Jesús, llamado el Cristo. Claramente Mateo empieza con el anunciando ya en el primer versículo hijo de David, o sea Jesucristo, hijo de David, Jesucristo, hijo de David, y que Jesús llamado el Cristo, o sea, me está diciendo es el Cristo. O sea, Mateo pretende demostrar en el Nuevo Testamento cómo Jesucristo, y además en muchísimas referencias, muchísimas citas al Antiguo Testamento, en las que pues normalmente suele decir y se cumplió tal cosa y se cumplió tal profecía y tal como decía en el Antiguo Testamento, y podemos ir prácticamente contando, tenemos para aburrirnos todas las profecías que se cumplen en el Nuevo Testamento de San Mateo. De hecho yo empecé a contarla y me aburrí. Los datos históricos que Mateo da acerca de la genealogía de Jesucristo coinciden con los de Lucas y pues serían seguramente transmitidos de generación en generación. Así dice en el versículo 17, así el total de generaciones son 14. Desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones.
y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo otras 14 generaciones.